Muy buenos días. Hoy vamos a tratar de un tema que muchas veces se pasa por alto, pero que en realidad tiene una gran importancia en nuestra sociedad, la discapacidad. ¿Cuáles son sus principales tipos? Y sobre todo, ¿cómo podemos contribuir desde nuestra comunidad para generar más oportunidades e inclusión? Cuando hablamos de discapacidad, muchas veces se suele pensar únicamente en limitaciones, en incapacidad, pero en realidad la discapacidad no define a una persona ni a su valor. La Organización Mundial de la Salud explica que la discapacidad es una condición que puede afectar al cuerpo, a los sentidos o a la mente de una persona, y que en algunas situaciones puede limitar ciertas actividades de la vida diaria. Sin embargo, también debemos entender que cada persona con discapacidad tiene sus propias capacidades, talentos y derechos que merecen ser reconocidos y respetados. Es importante hablar de ese tema porque la falta de información muchas veces genera prejuicios o barreras sociales que impiden la participación plena de las personas con discapacidad. Al conocer los distintos tipos de la discapacidad, podemos aprender a ser más empáticos, más solidarios y conscientes de la importancia de la inclusión. Nuestro objetivo con este trabajo no es solo explicar los conceptos, sino también invitar a reflexionar sobre qué acciones podemos tomar como estudiantes y como ciudadanos para que nuestras comunidades sean más accesibles, más justas y más respetuosas. Creemos firmemente que con pequeñas mejoras podemos promover la empatía, eliminar barreras arquitectónicas o fomentar oportunidades educativas y laborales. Podemos marcar una gran diferencia en la vida de muchas personas. Y con esta introducción damos inicio a nuestra presentación y esperando que sea clara, que sea interesante y sobre todo que motive a todos a valorar la diversidad. La discapacidad intelectual es una condición caracterizada por las limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual de cada ser humano, ¿no? En lo cual afecta el razonamiento, el aprendizaje, la resolución de problemas y en la conducta adaptativa, ¿no? Como las habilidades sociales, comunicacionales y prácticas para la vida diaria. Bueno, esto tiene sus grados según la afectación. Serían cuatro, que es leve, moderada, grave y profunda. En una leve sería la dificultad para el aprendizaje escolar, pero con apoyo pueden desenvolverse de forma bastante autónoma, ¿no? En lo social y laboral. Estas personas que sufren este tipo de grado leve, es más, digamos, entre comillas, un poco más fácil. En el caso de la moderada, en este caso requieren las personas que sufren de una discapacidad intelectual moderada requieren de en la vida diaria y en el aprendizaje, ¿no? O sea, les cuesta un poquito más aprender. Pueden realizar actividades simples y trabajos supervisados. En el caso de grave, este tipo les da limitaciones importantes en la comunicación, ¿no? También en la movilidad, también en su autonomía, les afecta un poco más y necesitan apoyo constante para las actividades diarias. En el caso de las profundas, hay un alto nivel de dependencia, ¿no? Generalmente requieren asistencia permanente y programas de estimulación para su desarrollo, este tipo de personas, ¿no? Bueno, según la causa o origen, es genética, que puede ser como un síndrome de Down o, bueno, algo así, ¿no? En caso de prenatal, exposición al alcohol, drogas, infecciones o desnutrición, ¿no? Durante el embarazo. Y también tenemos este perinatal y postnatal, ¿no? En el caso de postnatal sería traumatismo craneales, meningitis, desnutrición severa, bueno, esos casos. Hay también, bueno, tenemos ejemplos de barreras que enfrentan este tipo de personas con discapacidad intelectual, que serían las educativas, en cual los métodos de enseñanza rígidos, la falta de materiales para que ellos se puedan adaptar, o escaso apoyo pedagógico en los centros educativos, o que no haya lugares especializados para ellos, los va a retrasar, ¿no? En su desarrollo para que ellos puedan adaptarse más en la comunidad. También tenemos sociales, que es hay una estigmatización en este caso, ¿no? Donde las personas piensan que ellos no son capaces, pero eso debería cambiar, ¿no? También hay discriminación en el caso social, exclusión en actividades comunitarias, generalmente piensan que ellos no son capaces, por eso se los limita mucho, ¿no? En el caso laborales, hay pocas oportunidades de empleo para ese tipo de personas, ¿no? Falta de adaptaciones de un entorno laboral.
donde el mismo entorno no está preparado para que ellos puedan ejercer ese tipo de trabajos y debería de haber charlas, deberían haber preparaciones para ese tipo de personas, para que ellos también puedan adaptarse y ser un ser humano activo, ¿no? En la comunidad. Bueno, en el caso de accesos a servicios de salud también, los profesionales sin información en atención inclusiva, ¿no? Hay varios profesionales que no están adaptados para ese tipo de personas, no se preparan para atenderlos, entonces eso también retrasa. Falta de información clara también, ¿no? Sobre este tema, ¿no? Hay que informarse un poquito más para poder saber cómo tratar ese tipo de personas, cómo mejorar estas barreras que tienen las personas con discapacidad intelectual. Bueno, en la educación pues, se puede aplicar metodologías inclusivas, ¿no? Materiales accesibles y apoyos personalizados para que esas personas puedan desarrollarse de mejor manera, ¿no? Puedan llevar cursos, no sé, que los ayuden a incluirse a la sociedad. En lo social, promover campañas de sensibilización y fomentar la inclusión de las comunidades, en donde nosotros mismos como comunidad, como persona, debemos incluir a ese tipo a las personas con discapacidad para que ellos también sepan que son importantes, ¿no? Que es, valga la redundancia, lo más importante, ¿no? Que ellos sepan que pueden rendir mucho más, que puedan aportar algo, ¿no? En lo laboral, implementar programas de empleo con adaptaciones y tutorías, ¿no? Especializadas donde los puedan guiar y todo eso. Y en comunicación, usar lenguajes sencillos para que puedan comunicarse con ellos, para que ellos también puedan entender de manera concreta qué es lo que se les pide en el tipo de trabajo que puedan ejercer y todo eso, ¿no? También se puede usar pictogramas, también se puede usar apoyos visuales para que ellos de repente entiendan de una manera más didáctica. Y en salud, capacitar al profesional o al personal de salud, ofrecer información clara y adaptar los procesos de atención, ¿no? Para este tipo de personas, tanto con discapacidad intelectual como cualquier otro tipo de discapacidad, para que ellos también estén incluidos, como les dije, y para que ellos también puedan aportar en general en todo lo que es la sociedad, de manera personal y puedan mejorar, ¿no? A mí me ha tocado hablarles acerca de la discapacidad psicosocial. Y a esta se en referencia a limitaciones que tienen estos ciudadanos en su interacción con 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 otras personas. Definitivamente encontraron limitaciones dentro de la comunidad y no solamente se hace referencia a la enfermedad en sí, a la parte clínica, sino más que nada a la autonomía que tienen estas personas que sufren de estos trastornos mentales. Dentro de los subtipos, por así llamarlo, podemos encontrar a la depresión mayor, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno del espectro autista, en su dimensión psicosocial. Nosotros vamos a poner un poco de énfasis a este último subtipo, dado a las características que tiene el interés del grupo de desarrollarlo con mayor profundidad, y que lo veremos más adelante en otras futuras presentaciones, exposiciones a lo largo del curso. Pero en general nos vamos a enfocar en el estigma social que puede existir o que pueden sufrir estos ciudadanos por la conducta repetitiva que pueden tener estas personas. En cuanto a las medidas de control, ¿no?, a nivel local, nosotros nos gustaría que existiesen más servicios de consejería psicológica en los centros de salud. Y a pesar de que existe un pequeño atisbo en nuestra sociedad para que se incrementen estos lugares de ayuda psicológica, aún así todavía falta mucho camino por recorrer. A la par de que se tienen que existir campañas comunitarias contra la estigmatización en la sociedad. Y en las escuelas tienen que desarrollarse protocolos de detención y tienen que ser difundidos estos casos de éxitos en diferentes niveles de escuelas educativas. Bueno, la discapacidad sensorial en algunos de los sentidos principales que tienen las personas, como por ejemplo la vista y el oído. En el caso de la vista sería la ceguera, en el caso del oído sería la discapacidad auditiva o sordera. Esto afecta a las personas, cómo perciben el medio ambiente, ¿no? Cómo se comunican,
y su relación con el entorno. Hay unos ejemplos de barreras que es en la discapacidad visual, ¿no? Cuando en las calles hay falta de señalización, bueno, por ejemplo, podría haber, ¿cómo se llaman? Bocinas o audios que les puedan ayudar también a movilizarse a ellos, ¿no? Indicándoles, por ejemplo, en los carros cuando dice baja o sube o adelante o algo así, ¿no? También hay dificultades para desplazarse en espacios sin guías táctiles, ¿no? En el caso de la discapacidad visual. Bueno, en el caso de discapacidad auditiva hay también ausencia de intérpretes. Bueno, acá en el país hay otros países que sí están más capacitados para ese tema, pero aquí en Perú casi no. Información solo transmitidas de manera oral, sin subtítulos ni apoyos visuales, ¿no? Que ellos a veces necesitan también más ver, porque como no escuchan, entonces debería haber más información acerca de eso, ¿no? Profesionales poco capacitados en comunicación inclusiva, ¿no? Eso ayudaría bastante. También hay estigmatización y perjuicios sociales, ¿no? Nosotros mismos como personas no podemos incluirlos a esas personas que tienen discapacidad y pensamos que no son capaces. También ellos tienen escasa adaptación en servicios de educación y salud y empleo, por lo mismo de su discapacidad y por lo mismo de que la gente no está preparada. ¿Cómo mejorar esta situación para ellos? En el caso de discapacidad visual, podría ser el uso de audiolibros, lectores de plantillas, señalización táctiles, que les puedan ayudar bastante a ellos cómo comunicarse, cómo ver, cómo guiarse, ¿no? Adaptar espacios públicos con guías donde ellos puedan escuchar de repente, ya que no ven, entonces puedan movilizarse como les indiqué, ¿no? En un principio. Para la discapacidad auditiva, incorporar intérpretes de lenguas de señales, que debería haber más, o debería capacitarse más, tanto a profesionales de salud como profesionales en la universidad, deberían estar preparados para eso, para todo tipo de personas, ofrecer subtítulos, materiales escritos y aplicaciones de apoyo, ¿no? Para ese tipo de personas. Capacitar también a los docentes y profesional en comunicación accesible para ellos. También se podía promover la inclusión social mediante campañas de sensibilización, ¿no? Para que ellos se adapten más a nosotros y nosotros podamos aceptarlos, ¿no? Adaptar entornos educativos y laborales también para ellos, para que puedan convivir más con su entorno y cumplir normas de accesibilidad universal, ¿no? Para que todos estemos iguales a la par y podamos convivir de manera armoniosa y ellos puedan desarrollarse también. Ahora les voy a hablar sobre la discapacidad física o motora, ¿no? La cual se presenta como consecuencia de una serie de patologías muy variadas entre ellas y mucho más común de lo que nosotros creemos, porque no solamente se encuentran acá las amputaciones, ¿no? O la distrofia, o las consecuencias de distrofias musculares o secuelas postraumáticas, ¿no? Sino también están aquellas relacionadas a parálisis cerebral y lesión medular, que son temas más comunes. En general, todas ellas tienen algo en común. Producen la reducción de la movilidad de las personas y obviamente su dificultad de desplazamiento es completamente autónoma y en ocasiones, de acuerdo al tipo de patología, porque es un tema, han visto que es un tema muy amplio, implica alteraciones de la coordinación motora, ¿no? En cuanto a las propuestas que hace el grupo, ¿no? Entre ellas podría ser la colocación de rampas para que las personas tengan acceso a estas áreas, ¿no? Pueden tener pasillos o puertas mucho más grandes que permitan el acceso a la silla de ruedas, o inclusive que permitan ampliar la base de sustentación para aquellas personas que se desplazan con muletas. Y sobre todo la adaptación de los baños, ¿no? Los baños públicos, aunque haya baños públicos sería más que suficiente. Pero estos baños, en estos casos para discapacitados, tienen que tener barras de apoyo, tienen que ser espacios para un giro muy amplio. Igual que los botones de los ascensores, ¿no? Algo similar,
que tiene que tener espacios muy amplios y los botones al acceso a la persona. Un punto álgido, en todo caso, son el transporte público, que en la mayoría de nuestras ciudades, salvo excepción, creo que el metropolitano es el único que tiene acceso para silla de ruedas. Todos los demás buses no están acondicionados para ese tipo de transporte, lo cual limita mucho el transporte de estas personas. Y definitivamente las terapias de apoyo físico y rehabilitación son indispensables para lograr la rehabilitación o condicionamiento de estas personas en su entorno. Y todo esto tiene que ir acompañado de una manera u otra de concientización o sensibilización de la ciudadanía y de las personas para que respeten las áreas de las personas, ¿no? Es bien común en nuestro país ver personas que usan el baño de discapacitados o usan los ascensores ¿cómo se llama? Que están en el metropolitano, por ejemplo, que son de uso exclusivo para los discapacitados, lo utilizan por su comodidad, ¿no? Por la pereza de no subir unas escaleras. O en fin, ¿no? Para concluir, las reflexiones que surgen de este trabajo nos permiten comprender que hablar de discapacidad no significa hablar de limitaciones, sino de derechos, dignidad y oportunidades. Las personas con discapacidad forman parte activa y valiosa de la sociedad, y es nuestra responsabilidad garantizar que sus derechos no solo estén reconocidos en leyes y normas, sino que también apliquen en la vida cotidiana. Uno de los puntos más importantes es que la verdadera inclusión no se logra únicamente con infraestructura accesible, sino también con un cambio profundo en nuestra forma de pensar y relacionarnos. Las barreras más difíciles de superar no siempre son físicas, sino sociales y culturales, los prejuicios, la falta de empatía y la discriminación. Por ello, es indispensable que como comunidad fortalezcamos una cultura de respeto, solidaridad y reconocimiento de la diversidad. La educación inclusiva, la accesibilidad de los servicios, la participación ciudadana y el acceso equitativo al trabajo son pasos concretos que permiten que las personas con discapacidad se desarrollen plenamente y ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones. En definitiva, las conclusiones de este trabajo nos muestran que una sociedad más justa y humana se construye reconociendo las capacidades de todos sus miembros, eliminando barreras, garantizando que nadie quede atrás. Solo así podremos hablar de comunidades inclusivas, donde la diversidad sea entendida como una riqueza que nos ayuda a crecer y a convivir en armonía. Gracias.